Hola, buenas tardes a todas y a todos. Gracias por estar acá. Bienvenidas, bienvenidos a la UAM Azcapotzalco, aquí a la sala de consejo de la unidad. Estamos contentas y contentos de verles. Seminario Ciudad Mercancía, un seminario interinstitucional organizado por un grupo de trabajo de la UACM, la UAM Xochimilco y la UAM Azcapotzalco. Ciudad Mercancía es un seminario que surgió de las discusiones que aparecieron en movimientos, organizaciones y grupos sociales durante la consulta al Plan General de Desarrollo y al Programa General de Ordenamiento Territorial de la Ciudad de México. La gran queja de las organizaciones es que estos proyectos apostaban a la mercantilización de la ciudad, aún más a la mercantilización de la ciudad, y que por lo tanto no eran aceptables. Y todo eso se fundamentaba también en un proceso de consulta que eliminó absolutamente la participación de la ciudadanía, ¿no? Entonces, lo que dijimos en el grupo de trabajo fue, a ver, ¿esa categoría de ciudad mercancía nos sirve para entender algo más? ¿Es una categoría de demanda y lucha reivindicativa política de los grupos sociales o es una categoría que puede ir más allá? Entonces vamos a someterla a trabajo con las compañeras, compañeros, con grupos, con asociaciones, con pueblos, etcétera, etcétera, ¿no? Para ver si da. Eso hemos tratado de hacer. Desde la UACM apareció una posible hipótesis de que ciudad mercancía es una continuidad de ciudad neoliberal. Tal vez sí, tal vez no. Y así han aparecido algunas otras pistas. Pero otro de los supuestos que colocamos al diseñar el seminario taller fue decirnos, a ver, el rompimiento social que generó el proceso de consulta de estos dos instrumentos en la ciudad está colocando las viejas voces de la movilización, no malas, ojo, las viejas voces de un lado y tal vez nuevas voces, tal vez no nuevos actores, pero sí nuevas voces, nuevas demandas de otro lado. Queremos recuperar, nos dijimos, queremos recuperar esas, reconocerlas y darles un espacio para manifestarlas y que nos apoyen a entender qué es lo que está sucediendo y si esta idea de ciudad de mercancía es en realidad una idea en potencia que nos puede permitir no solo explicar, sino tal vez movilizar, ¿no? Entonces, esa es un poco la apuesta de todo el seminario. En específico, los de las dos sesiones de UAM Azcapotzalco, hoy miércoles 27 de septiembre y el siguiente miércoles 4 de octubre, tiene un ajuste en la dinámica de lo que había sucedido en UAM Xochimilco y en la UACM. Ese ajuste es que ahora no son conferencias magistrales, grandes charlas de 1 hora o más, sino pequeñas contribuciones de colegas, de compañeras, compañeros, amigas, amigos, académicas, académicos, que vienen a provocarnos reacciones. Desde 4 temas que nos parecen importantes en esta discusión sobre ciudad mercancía. Las identidades, sí o no se están generando nuevas identidades, sí o no interesa discutir las identidades. Las resistencias desde estos actores, ¿no? Son viejas tácticas, sí las hay, no las hay nuevos mecanismos. Eso es lo que hoy estaremos abordando y el siguiente miércoles la crisis ecológica, ¿no? El inevitable colapso y la apuesta a la transición, y un tema que especialmente en los pueblos ha sido debatido de manera potente, que es el derecho a la ciudad, ¿no? Reconocerse o no como ciudad, utilizar el derecho a la ciudad sí o no como propio en los pueblos, es algo que queremos poner a debate, ¿no? Entonces son 4 temitas que buscan provocar las reacciones en todas y en todos y buscan alimentar conceptualmente esta idea de ciudad mercancía. Ese es el planteamiento en general y si les parece pasaríamos entonces ya al trabajo de la sesión. Hay 2 invitadas, invitados que queremos un montón, respetamos un montón y agradecemos por supuesto un montón de que estén acá con nosotras y nosotros, y la dinámica que les proponemos es esta. Si la apuesta es que hay nuevas voces, entonces vamos a privilegiar el tiempo de nuestra sesión con esas voces, es decir, todas y todos que están aquí con nosotras y nosotros. Entonces, lo que le vamos a pedir tanto a Daniel como a Muna es que
de acuerdo a sus temas, identidades y actores en resistencia, nos suelten un planteamiento potente pero provocador principalmente, para que todas y todos podamos reaccionar con él o con ella, ¿no? Entonces, vamos a hacer una primera ronda de hasta 15 minutos con Daniel sobre el tema de identidades. Abrimos a reacciones de todas y todos, a ver qué opina de lo que nos propone Daniel sobre las identidades en este proceso de transformación o no urbana, ¿no? Hacemos un cierre, damos unos 30 minutos de reacciones. Le damos la palabra a Muna para que también en 15 minutitos nos suelte provocaciones, preguntas, temas inquietantes desde la perspectiva de los actores en resistencia, y volvemos a abrir 30 minutos de reacciones, opiniones, propuestas, nuevas preguntas, etcétera, etcétera. Cerramos y nos vamos al último momentito, que es plenaria a partir de la lectura de las relatorías. Y ahí también queremos agradecerle un montón a Geraldine, que va a estar haciendo la relatoría de todo el tema y reacciones de identidades, y a Fernando, que va a apoyarnos con la relatoría de actores en resistencia, ¿no? Las relatorías también es un aporte de esta versión Azcapotzalco, digamos, del Seminario Ciudad en Mercancía, porque algo que no estábamos logrando era sistematizar inmediatamente las discusiones que teníamos en las sesiones. Las relatorías apuestan a que sea eso, ¿no? La evidencia de lo que nos dijimos, y que sea la base para seguir discutiendo y tal vez programando nuevos espacios, nuevos encuentros y quién sabe, y agendas de acción colectiva, ¿no? Entonces, bueno, ese es el planteamiento, si todas y todos están de acuerdo, y entonces ahora sí ya presentamos y le damos la palabra a Daniel, que sería el primer expositor. Sí, bueno, pues muchas gracias, un gusto que nos acompañen acá en la UAM Azcapotzalco. Y bueno, les cuento un poquito, yo trabajo desde hace ya algún tiempo justamente el tema de las identidades urbanas, que es una de las líneas que tenemos acá en el área de estudios urbanos de la División de Ciencias y Artes para el Diseño. Mi deformación académica empezó estudiando la carrera de Diseño de la Comunicación Gráfica, luego con una maestría en Producción Artística en la Politécnica de Valencia, una maestría en Estudios Urbanos acá y un doctorado compartido de Producción Artística y Estudios Urbanos. Y estoy también muy vinculado con la práctica artística y trabajo mucho el tema de arte público. Me interesa mucho también todo lo que tiene que ver con los procesos comunitarios. Y bueno, pues mi familia es de un pueblo de la Sierra Norte de Puebla, se llama Zapotitlán de Méndez. Es un pueblo que comparte dos lenguas. Estamos en un territorio donde se juntó el pueblo náhuatl y el pueblo totonaco, y entonces ahí en el pueblo se habla castellano, totonaco y náhuatl. Mi abuelita habla muy bien totonaco, habla un poquito de náhuatl, y bueno, pues mi familia, la mitad está aquí en Ciudad de México por la migración y la otra mitad está allá en Zapotitlán de Méndez. Bueno, pues pienso que identidad es una palabra que tiene muchos significados, pero que tal vez muchas veces no la vemos de manera tangible en el día a día. Es como de esas palabras y esos conceptos que de repente nos cuesta visualizar en nuestras acciones cotidianas, pero me gustaría invitarles a pensar que la identidad es algo que nos constituye y que está presente todo el tiempo, todo el tiempo. Si ustedes se preguntan ¿quién soy yo?, cuando se preguntan ¿quién soy yo?, esas formulaciones a manera de respuestas ya nos están hablando sobre la identidad, y es algo tan fuerte que nos constituye como sociedad. La identidad es, pienso, que una de las primeras entradas para hacer un ataque a las comunidades originarias, por ejemplo, ¿no? Voy a retomar un poquito un texto que se escribió aquí hace algún tiempo. Lo llevó coordinado
el profesor Sergio Tamayo y la profesora Catherine Wilner. Ellos dos hicieron un textito que se llamó justamente Identidades Urbanas. Es una compilación de textos que reflexionan todos sobre qué es esto de las identidades en la ciudad y cuál es su importancia, su implicación en nuestra vida, ¿no? Entonces, bueno, comentan Sergio y Catherine Wilner que lo primero que tenemos que entender es que la identidad es un elemento con el cual opera la dominación. Una persona puede dominar a otra persona a través del control identitario, la formación o malformación de la identidad. Comentan que la identidad tiene 4 elementos. El primero es el reconocimiento. El reconocimiento es eso que nos hace decir, yo soy lo que soy. Esa pregunta que les comentaba hace un principio, ¿quién soy yo? Eso que ustedes pueden responder es este reconocimiento. O sea, este reconocimiento que nos hace decir, esta persona soy yo y tengo estas características, ese es el primer elemento que constituye la identidad. Luego también Sergio y Catherine dicen que otro elemento es la pertenencia. Y la pertenencia es toda esa suma de sentido que nos hace sentirnos bien con personas afines y que nos hace sentirnos parte de un grupo, de una comunidad, de un espacio. La pertenencia es eso que nos hace decir, esta es mi casa, este es mi barrio, este es mi pueblo. Otro elemento es la permanencia. Y la permanencia tiene que ver con el habitar un espacio, en este caso un espacio urbano. Si yo he vivido un montón de años aquí en la Ciudad de México, yo soy otomí, pues también esta es mi ciudad, también este es mi territorio, también esta es mi casa, y por eso la permanencia es algo muy importante. Y luego por último comentan que el cuarto elemento para construir la identidad es la vinculación. Y esta tiene que ver con las redes que establecemos con las otras personas y que con el tiempo se van generando redes de afecto que tienen bastante fuerza y que esas redes nos hacen pensar que la otra persona es común a mí y que yo puedo apoyar a la otra persona y la otra persona me puede apoyar y empezamos a hacer colectividades, empezamos a hacer grupos, organización. Y esto es la vinculación, ese cuarto elemento que conforma la identidad. Reconocimiento, pertenencia, permanencia y vinculación. Y ahí nos podríamos preguntar, ¿quiénes son mi pueblo? Si pensamos, ¿quiénes son mi pueblo? Ya podríamos empezar a ver caritas, ¿no? Así caritas de personas que reconocemos como mi pueblo. Pero también podríamos decir ya ciertas características de esas personas que son mi pueblo y que yo podría decir, estas personas son mi pueblo. Y también podríamos preguntarnos entonces, ¿cómo es mi barrio y cómo es mi colonia y cómo es mi pueblo? Y podríamos empezar a contestar cosas a nivel morfológico y podríamos decir, bueno, pues tiene esta forma, tiene este tamaño, está ubicado en tal lugar. Pero también podríamos empezar a dar características ya generales, sociales, sobre cómo es y qué características tiene ese espacio que le digo mi barrio, mi pueblo, mi colonia. Y bueno, pues la identidad nos reúne con personas que tienen de alguna manera igualdad de caracteres. La identidad también tiene que ver con la compatibilidad, con la inclusión y con la congruencia. Cuando tenemos congruencia con las personas que compartimos un espacio o ciertas ideas, también existe inclusión y la inclusión pues se fortalece a través de la compatibilidad. Y bueno, pues también en este tema podríamos hablar que la identidad la podemos entender como una identidad individual, o también podríamos entender la identidad como algo colectivo. Entonces, de hecho, hay personas que hablan teóricamente sobre la identidad individual y la identidad colectiva.
A veces pensamos que desde el poder la identidad individual es algo que se fomenta, es algo que se premia, es algo que se aplaude y es un ideal que se nos refuerza, por ejemplo, en la publicidad o en la televisión, en las series de Netflix, en donde estamos acostumbrados a ver a protagonistas y todo lo que tiene que ver con el protagonismo tiene que ver con la conformación de identidades individuales que por lo general tienen la característica de siempre pasar por encima de otras identidades individuales e invisibilizar las identidades colectivas. Luego, comentan Sergio y Catherine que tenemos 3 formas de construcción de identidad. Si de repente aquí las personas que estamos reunidas, no sé, pasa algo y de repente nos quedamos en este espacio encerrados, encerradas y empezamos a compartir un mismo espacio durante 1 año, 2, 3 años, vamos a empezar a construir una identidad colectiva en grupo. Y comentan Sergio y Catherine que hay 3 formas en las cuales se va a ir construyendo esta identidad. La primera es a través de la oposición o la otredad. Y esto tiene que ver con la idea de que es más fácil para mí definir lo que no soy que lo que soy. A veces es más fácil decir, yo no le voy a tal equipo, y a veces es más difícil decir, bueno, pues sí le voy a tal, o decir, no, pues yo definitivamente no comparto estas ideas políticas, y con eso ya estoy reafirmando las ideas que sí sigo. Entonces, la oposición o la otredad es una forma de constituir la identidad. La otra es la historicidad, y la historicidad no tiene que ver con la historia oficial, no tiene que ver con la verdad histórica de las cosas. La historicidad tiene que ver con nuestra propia historia del día a día, la propia, la que se conforma en los pueblos, en los barrios, la que se conforma en los grupos de amigos, de amigas, en las colectivas. Esa historia pequeña que tal vez aquí en Guamas-Capozalco pudo haber nacido aquí en la frontera, si conocen la frontera, lo sabrán y si no, les invitamos después a conocer la frontera. Ahí se pueden iniciar varias historias identitarias de grupos de amistades y esto es la historicidad, esa historia pequeña que nos hace empezar a construir ya un relato que tiene coincidencias entre grupos de personas. Y otro tercer factor que conforma la identidad es el conflicto. Y el conflicto es un elemento esencial en la conformación de identidades. Y ya nos decía Sergio y Catherine que en toda relación colectiva siempre hay conflictos y que los conflictos generan tensiones que no es que sean malas o buenas, pero que siempre van a constituir la identidad. El atravesar por los conflictos siempre es algo constitutivo a la identidad. Entonces el conflicto es algo que debe de estar ahí y que va a estar ahí todo el tiempo y que tenemos que asumir que también va a conformar la identidad, ya sea de las colectividades o también la identidad propia. Y luego, por otro lado, fíjense que también lo que imaginamos, lo que soñamos, los prejuicios que tenemos sobre un espacio urbano que le podríamos nombrar imaginarios urbanos, también tiene que ver con la construcción de la identidad. Seguramente a ustedes, si les nombran ciudades famosas del mundo, por ejemplo, Río de Janeiro, Buenos Aires, Argentina, Nueva York, inmediatamente empiezan a detonar también ciertas imágenes en nuestra cabeza, aunque no conozcamos esos lugares físicamente, pero es porque está operando el imaginario urbano, y el imaginario urbano a veces es más fuerte que la ciudad tangible. A veces esos prejuicios que nos moldeamos sobre una zona urbana son más fuertes y condicionan nuestro comportamiento en relación a esa parte de la ciudad o a esas ciudades en general. Aquí en la Ciudad de México pues tenemos muchos prejuicios sobre ciertos barrios o ciertas zonas de la ciudad o del Estado de México, incluso si no los conocemos, ¿no? Hay ciertas zonas que decimos, ay, no voy a ir porque no vaya a pasar algo.
¿no? Y a veces ni siquiera hemos experimentado el estar ahí de manera así corporal, ¿no? A veces nos guiamos solamente a través del imaginario. Y luego otra cosa que es algo que he venido estudiando desde hace un tiempo, es que la identidad la tenemos pegada en nuestra cabeza todo el tiempo y es el rostro. El rostro humano, ese fenotipo que tenemos en la cabeza, no es una cosa casual, es un elemento de comunicación visual que todo el tiempo está dando información. Y esa información atraviesa también ciertos prejuicios. Cuando vemos la cara de otra persona, en inmediato, así, en fracciones de segundo, se detonan de manera inconsciente nuestros prejuicios, preconcepciones sobre raza, sobre género, sobre estrato socioeconómico, y a través de eso hacemos un juicio interpretativo en automático, no lo racionalizamos. Es algo que ya lo tenemos casi incorporado y es algo que nos cuesta mucho ver y que nos cuesta mucho también racionalizar, y es algo que tenemos que tomar en cuenta, que cada que vemos a una persona, de inmediato el fenotipo ya nos está diciendo algo, y también a través de eso estamos construyendo una idea identitaria de la otra persona. Y fíjense que la idea identitaria que tenemos también de quienes somos es en parte gracias a las reacciones o hacia los comentarios que otras personas nos han hecho sobre nuestra cara, sobre cómo nos vemos, sobre quiénes somos a través de esto que expresa lo que somos, que es la cara. La identidad es mutante, la identidad no es una cosa estable que ya, o sea, yo tengo esta identidad y la voy a tener para toda la vida. No, es un monstruo, o sea, la identidad es como un animal que tiene patas, tiene orejas donde deberían de estar los pies, tiene un montón de ojos, o sea, la identidad es una cosa mutante. Y también las identidades no son identidades que todo el tiempo se están llevando bien, que conviven. Hay una teoría que nos habla sobre las identidades asesinas. Un autor, Amin Maalouf, de Sudáfrica, nos habla sobre cómo las construcciones identitarias se vuelven asesinas y empiezan a devorarse a otras. Por lo general es una relación siempre vertical de poder, en la cual una identidad se posiciona como más fuerte que otra y se come a la identidad que está más desfavorecida. Y a veces en lo simbólico estas identidades asesinas pues las vemos en aparatos mediáticos, por ejemplo en la publicidad, y no es casual que si vemos la publicidad de aquí de las calles de la Ciudad de México, pues curiosamente el tipo de personas que vemos en la publicidad son personas que no representan la gran mayoría de personas que vivimos en México. Pareciera que son personas que no son mexicanas. Sin embargo, el aparato simbólico de esas identidades es mucho más fuerte y ha posicionado el imaginario de que esas son las identidades relacionadas al éxito, a la riqueza, etcétera, ¿no? Y también esto de la identidad tiene que ver con el capital cultural y el capital simbólico. Cuando hablamos de capital cultural, pensemos en el capital monetario. Sabemos que las personas a veces nos guiamos así, ay, pues cuánto dinero tiene esta persona, cuánto dinero tiene esta otra, pero también eso nos habla de un capital que es cultural. Cuando una persona empieza a tener más referencias, eso a veces le dota de un capital distinto de otras personas, y a veces eso también puede utilizarse a través de ejercicios de poder para invisibilizar o aplastar a otras personas o colectividades. Por otro lado, fíjense que es muy coincidente que en la lucha de los pueblos, el rescate de la identidad es algo consistente. La lucha social, la lucha de los pueblos originarios siempre pone como una parte esencial de su agenda de lucha el rescate de la identidad. Y ahí tenemos ejemplos muy claros como el zapatismo. El zapatismo lleva mucho tiempo construyendo una autonomía que en parte ha defendido la identidad propia. Cuando ustedes van a las comunidades zapatistas, pues lo que ven es a las infancias que tienen una seguridad de la identidad propia
que a veces hasta nos sorprende, ¿no? Yo me acuerdo una de las últimas veces que me tocó ir allá a las comunidades, que estaba un grupo de extranjeros, extranjeras, y también habíamos personas con títulos nobiliarios académicos, y se acercan unos niñitos y niñitas, y en vez de como preguntar, ay, ¿tú de dónde eres? No sé qué, nos empezaron a enseñar a hablar algunas palabras en tzotzil, pero con una seguridad de que ellos, ellas, los niños, las niñas, nos estaban enseñando algo, ¿no? Y cambiar ese rol de quién enseña y quién aprende es algo que también tiene que ver con una seguridad a través del fortalecimiento de la identidad. Muchas veces en el colonialismo se nos enseñó a que habíamos personas que teníamos que estar escuchando y aprendiendo, y otras personas que tenían que estar enseñándonos. Y es interesante cómo en los pueblos están cambiando esta dinámica, ¿no? Y esta relación. Otras experiencias, los pueblos unidos de la región cholulteca, que sacaron a la Bonafont de sus tierras y que han construido por más de 30 años, pues también una organización comunitaria muy sólida, y que también la parte identitaria es algo muy importante. Aquí en la Ciudad de México, pues los compañeros, compañeras otomís, que ahora están ahí en la sede, antigua sede del INPI, que ahora es la Casa de los Pueblos Samir Flores Soberanes, pues también tienen como una parte esencial el tema de la identidad, y por eso cuando se manifiestan, cantan Otomí, Otomí, ya chingamos al INPI y de aquí no nos vamos a salir, porque la identidad otomí es algo que lo tienen ahí muy fuerte. Y bueno, pues ejemplos como las mujeres mazatecas que llevan casi 2 años plantadas ahí enfrente de la judicatura, ahí en el sur de la ciudad, exigiendo la libertad de sus presos políticos, los pueblos en la Sierra Norte de Puebla, Totonacos, que yo muy de cerca he observado toda esa fuerza que han tenido para sacar a las mineras del territorio, y qué decir de la Tosepan, que pues ya casi 50 años de marcarnos una hoja de ruta sobre cómo es la defensa del territorio y la construcción de una identidad sólida, que en la actualidad ya ha tenido la iniciativa de construir bancos autónomos, medios de comunicación autónomos, escuelas autónomas, etcétera, etcétera, etcétera. Y bueno, pues aquí una invitación para que reflexionemos qué es esto de la identidad y por qué es importante en las luchas, sobre todo para pensar en una ciudad que se ha vuelto efectivamente en una mercancía, y que se ha vuelto en una mercancía porque la materia prima de esa mercancía somos nosotras y nosotros. Nosotras y nosotros somos mercancía, y desde el poder se sabe, y por eso se comercializa con el pueblo. Y qué gusto que nos acompaña aquí Santa Cruz Atoyac, qué gusto que nos acompaña Santa Bárbara, qué gusto que nos acompaña Santa María Nonualco, y representación de gente que trabaja en Joco. Muchas gracias.